Doctor Esteban Torres, como ve las cosas en este momento, circunstancias que ahora algunos hasta pretenden culpar al gobierno actual del corte de energía. Le ha tocado hacer unas cosas muy duras a usted, también Esteban, lo conozco personalmente, sé de sus altas ejecutorias. ¿Qué dice el pueblo respecto de la acción del gobierno nacional? Oh, doctor, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, respecto del tema energético, para nadie es un secreto que este ha sido el año más seco, repito, el año más seco en 61 años. Ustedes ven los ríos del Ecuador secos, no hay lluvias, afortunadamente algo ha habido en el Austro en esta madrugada, pero no es suficiente. Y ante eso hay que gestionar una crisis terrible, una crisis dada por los recursos hídricos que faltan en el país y que además se extiende sobre todo por lo que está pasando con la corriente del Niño. Vean ustedes la noticia ayer de un país africano que incluso en vista de las sequías van a tener que sacrificar a 1.000 elefantes de los 100.000 que tienen para que haya alimentación para ese pueblo. Entonces la situación es difícil y ante eso el gobierno lo que ha hecho es justamente de forma emergente contratar, ya sea en barcazas, retomando proyectos que estaban sin terminar y por supuesto con la compra a otros países, la mayor cantidad de megas para cubrir ese déficit, ¿no? Que alcanzan casi los 1.000 megas y que tienen un costo aproximado, todo el plan maestro energético de unos 500, 600 millones. Así que la situación es dura, pero lo importante es cómo se la gestiona, cómo se la comunica y la frontalidad con la cual se les dice a los ecuatorianos, esto es lo que se tiene, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que podemos lograr. Llegó el presidente Noboa, hizo lo que tenía que hacer, un presidente que dijo, actuó rápido, se puso y se amarró bien los pantalones y actuó. Eso la gente lo vio muy bien. Hoy en día eso o se acelera o qué mismo hacemos frente a la inseguridad, frente a los secuestros. El fin de semana hubo una excelente acción acá en el monte Sinaí, pero en los campos sigue. Pero ¿cómo hacemos para que no haya las extorsiones, no haya los secuestros, no haya este tipo de cosas que son lo que más preocupan al pueblo ecuatoriano y que van cerrando ciertos negocios? Aunque la gente ya está resistiendo, el pueblo está organizando grupos de resistencia también. El gobierno le ha tocado una cosa dura, pero usted como un gran estratega, ¿qué piensa que hay que hacer? Bueno, continuar en esta batalla, esta es una guerra permanente, lamentablemente. Muchos creyeron quizás por la euforia y por la felicidad con la que se firmaron ciertos decretos en febrero de este año y la contundencia de cambiar la visión frente a los malos, que el conflicto había terminado y el conflicto lo que hace es simplemente modificarse, cambiarse, estos grupos se mueven, se sienten golpeados en su manejo de la droga y se ven obligados a migrar a un tipo de extorsión a mediana y pequeña escala. Es decir, esto es un conflicto permanente, lo viven otros países. Lamentablemente en el nuestro la droga contamina, la sociedad contamina en ese paso a las instituciones, a incluso a los propios negocios, al tejido social, y eso es lo más complicado que hemos tenido que lidiar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Continuar con lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, más contundencia en abatir a los delincuentes que están infraganti cometiendo sus delitos. Por eso es que ha habido una modificación de todos los manuales del uso legítimo y progresivo de la fuerza. Por eso se ha propuesto al debate legislativo, puede ser que a muchos les guste, a otros no, pero es bueno que se debatan estos temas en el seno legislativo, la posibilidad de tener nuevamente bases extranjeras en el Ecuador o de quitar esa absurda prohibición, porque todos sabemos realmente lo que pasó cuando esa base dejó de operar en un territorio tan complejo y caliente como Manabí. Así que este tipo de cosas son esfuerzos permanentes de día a día. Lo importante es saber que hay una luz, que hay un equipo que pelea y que por supuesto hay buenos ciudadanos de todo lado, incluso aquellos que están fuera del gobierno, que quieren que el país mejore con este tipo de acciones contundentes, directas, sin compromiso con mafias, sin compromiso con estos grupos, a diferencia de lo que pasó en gobiernos pasados, en donde lamentablemente vimos cómo la complicidad llegaba hasta el manejo de las cárceles. Hoy eso ha cambiado y si algo tenemos que recordar con
con tranquilidad es que ya no tenemos matanzas o descontrol en las cárceles cada 2 meses, como sucedió en gobiernos anteriores. 42 minutos, doctor Esteban Torres Cobo. Roberto Figueroa le saluda. A propósito, enviado ya a la Corte Constitucional, lo ratifica usted, y el acuerdo de cooperación del año 99 y que no se lo renovó en el gobierno del presidente Correa. ¿Le ha hecho mucho daño eso a la sociedad ecuatoriana allá en la base Eloy Alfaro de Manta, Manabí, Ecuador? Bueno, fue por un tema de discurso de soberanía y otras cosas, pero en la práctica, ¿a quién no le interesa que le ayuden más personas en una lucha tan difícil como la que tenemos contra el narcotráfico, contra el crimen? Todas las manos funcionan, todos los esfuerzos son válidos, pero si nos aislamos, nos quedamos solos, un problema que no es de nosotros, porque es un problema internacional, regional. El Ecuador lo que lamentablemente está experimentando es ser el puerto de exportación, pero no somos productores, tampoco somos consumidores. Y en ese sentido, qué mejor que tener cooperación de quien sea. Fue un momento los Estados Unidos. Quizás podemos tener de otro país para esta lucha en la que no podemos estar solos. Y por eso yo creo que si usted evalúa cómo estaba, por ejemplo, la provincia de Manabí con una presencia militar hace algunos años y qué es lo que ha pasado ahora, va a encontrar la diferencia. Y como digo, el presidente Noboa ha sido lo suficientemente demócrata de presentar una reforma parcial que este momento está en la Corte Constitucional esperando un dictamen y que finalmente irá al seno de la democracia, a la Asamblea, a que se trate este tema en 2 debates. Así que vamos a ver cómo va la cosa, pero como reitero, no hay esfuerzo que no valga en esta complicada lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra todos estos flagelos que hemos tenido tanto tiempo. Dice nuestro pueblo, o sea, actuando al andar, como dijo Machado. En caliente significa que con mucha fuerza, pero de lo contrario perdemos hablando y haciendo, como dirían otros, Esteban. Usted y yo que nos Así es. conocemos profundamente sabemos cómo hay que actuar en el momento oportuno. Así es, y no hay que dejar de actuar, no hay que perder jamás el entusiasmo. Hay días buenos, hay días malos, hay meses buenos, hay meses malos, pero no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer los hombres de bien. Y por eso ustedes habrán visto intervención directa a Manta. Yo estuve hace algunos días en Manta, realmente se respira tranquilidad en la ciudad. Esmeraldas, el caso, ¿cómo era Esmeraldas hace un año? ¿Cómo está Esmeraldas ahora? Y por supuesto, eh, cantones calientes en los que hay que seguir con los esfuerzos, como Durán, como Ponce Enríquez, en donde la podredumbre ha llegado a todos los niveles. Así que ese es el tema, los hombres de bien no se cansan de luchar y ese creo que somos todos los ecuatorianos que vemos una luz, una esperanza o al menos un camino hacia dónde seguir y tenemos que unirnos para alcanzar el objetivo. Constitucionalista conoce que primero es la vía la Corte Constitucional, luego la Asamblea Nacional y un referéndum para modificar la propuesta del señor presidente del artículo 5 de la Constitución de la República. Mi pregunta, ¿el tiempo es suficiente cuando nos avecinamos a un proceso electoral el próximo 9 de octubre, doctor Esteban Torres? A ver, no está previsto que el referéndum ratificatorio se una a las elecciones de febrero, por si acaso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted presenta una reforma parcial a la Constitución con vertiente presidencial, este documento va a la Corte emite un dictamen, tiene para eso aproximadamente unos 20 días, lo puede hacer antes, a veces puede extenderse. Ese dictamen, de ser favorable, se remite a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional en la Comisión de Enmiendas Constitucionales inicia el proceso. Hay un debate y luego tienen que mediar 90 días para el segundo debate. Si se aprueba la reforma, tiene que someterse a un referéndum ratificatorio. Yo no creo que los tiempos den para febrero, pero este tipo de cosas son necesarias, son positivas. Muchos nos dijeron que en la consulta de hace algunos meses este tema lo quedamos debiendo, pero siempre estuvo previsto de la manera que tenía que estar presentado como se lo ha hecho ahora. Entonces, vamos a ver cómo va. Lo importante es que en la sociedad este tema se discuta. Como digo, habrán posiciones legítimas que se oponen a lo de la base, pero habrán posiciones también sin razón alguna que intentan que no haya cooperación en el país y que se nos cierren las puertas en una lucha tan difícil, como lo ha dicho el doctor Almeida, permanente contra la delincuencia y contra el narcotráfico. Raiz, doctor, aprovecho sobre el tema del gobierno actual.
¿Qué le decimos a los ecuatorianos cuando hablamos de derechos humanos, de derechos fundamentales? Según la Human Rights, hay exceso del gobierno actual ante las medidas que ha tenido que afrontar con esta inseguridad campante en el país. Mira, lo importante es qué sienten los ciudadanos. ONGs habrán muchísimas, varias de ellas con intereses ocultos. Lo importante es qué sienten los ecuatorianos, qué contundencia quieren frente a los delincuentes. Porque si nos vamos a concentrar en los derechos de aquellos que han atentado contra la vida de ecuatorianos, que secuestran niños, que violan mujeres, discúlpeme, estamos perdiendo el norte moral de la patria. ¿Qué es lo importante aquí entonces? Que los ciudadanos sientan si las cosas que está haciendo el gobierno son buenas, son positivas. Por ejemplo, el uso de la fuerza legítima, abatir a delincuentes que están delinquiendo en ese momento con armas en la mano. Yo creo que eso es lo que se valora y por supuesto, para eso estarán otras ONGs que hablen lo que quieran, pero lo importante es hacia dónde caminamos, cómo nos sentimos con esta contundencia y tener resultados reales. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Se ha planteado desde el gobierno central un apagón masivo planificado para el miércoles 18 y amanecer jueves 19, acompañado de un toque de queda. Pero ayer a las 11 de la noche, en un nuevo comunicado que indica que habrá un nuevo corte de energía eléctrica desde el 23 al 26, también con toque de queda o no, porque ya hay bastantes criterios contrarios a aquello, porque dice, si me incomoda con el corte de energía eléctrica, también debe haber toque de queda, no me permiten trabajar para quienes lo hacen en horas de la noche. Desconozco ese particular todavía, el comunicado es reciente. Lo que sí le puedo decir es que este ahorro de energía se lo está previsto para las horas de menor producción y por supuesto de estar en las casas para evitar justamente un consumo masivo. No nos olvidemos que en el año más caluroso, en el año más seco de 61 años, muchas personas o se conectan al aire acondicionado. De hecho, muchos sectores productivos dejaron de estar vinculados al tema de diésel o de gasolina y se conectan a la red nacional, entonces ha generado un déficit, ¿no? Pero vamos a ver cómo avanza. Una nueva unidad respecto de enfrentar a estos flagelos que tenemos contra el pueblo ecuatoriano. Esto comenzó bien, pero después como que se dispersó un tanto el tema. ¿No crees que vale la pena nuevamente volvernos a juntar? Porque el tema está más grave que en antes, aunque el gobierno lo ha sabido enfrentar. En ese sentido, siempre están abiertas las puertas, no están abiertas las puertas, solo es unilateral la lucha. Bien, parece ser que los minutos se nos terminaron. Decía el viceministro que entraba a otros compromisos y que tenía unos minutos. Hemos dialogado estos minutos, he aprovechado para reiterar la invitación cualquier momento, no solo vía Zoom en esta interconectividad, sino también presencial acá para charlar estos temas, oiga, temas trascendentales.